Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta última charla del encuentro que lleva por título Misericordia, Justicia del Reino y Cuidado de la Creación. Nos parecía que la reflexión sobre la misericordia de estos días pues debía abordar, era bueno que abordara primero la relación con la justicia y después, aunque pueda parecer un poco sorprendente, también el compromiso de cuidado de la creación. Comenzamos por la justicia. A ojos de muchos puede parecer la justicia bastante distante de la misericordia, e incluso en alguna medida como dos virtudes o dos compromisos contrapuestos, porque se puede pensar que lo que realmente importa en la vida, en la sociedad y en la fe es la justicia. Lo que importaría realmente sería la justicia, porque si existiera mucha justicia no haría falta la misericordia. Y la misericordia es que tiene algo de solución tardía. La misericordia tiene algo de solución tardía. Es como una especie de remedio paliativo cuando falta la justicia. Y en la medida en que la justicia crece, la misericordia va siendo innecesaria. O sea, esta es una observación que tantas veces se ha hecho a propósito de la caridad, sobre todo la caridad cristiana, que mejor sería que no fuera necesaria. Mejor sería que no fuera necesaria porque en el mundo hubiera suficiente justicia, que es la justicia lo que realmente importa. Lo que realmente importa porque es dar a cada uno lo que merece o lo que necesita. Y eso es lo bueno. Que cada uno tenga lo que merece o lo que necesita, sin tener que depender de la generosidad aleatoria de los demás, sin tener que depender de la generosidad de nadie, que además tantas veces he visto no es siempre desinteresada. Por eso, en definitiva, no dediquemos tanto tiempo a la misericordia, a la compasión, al consuelo. No pongamos en estas virtudes el interés principal. Invirtamos el tiempo y las energías en la justicia, que es el valor radical. ¿Qué es el valor radical y qué hace innecesarios estos parches o soluciones a posteriori? El Papa, en la bula, no desconoce estos pensamientos y en una línea próxima a los mismos, el Papa señala que ciertamente en nuestro mundo el término misericordia puede producir cierto malestar, como abiertamente lo produce la compasión o el consuelo. No quiero suscitar a usted compasión. A mí, déme lo mío y la compasión quédese con ella. Yo no necesito compasión de nadie. Lo que sí necesitaría es que fueran conmigo justos. Esto es lo que dice a su modo el Papa, ¿no? La misericordia puede producir cierto malestar, añade, porque el hombre de la ciencia y de la técnica, en su dominio grande, sobre toda la realidad, en realidad dice el Papa, en realidad un dominio superficial, pues no reconoce mucho espacio a la misericordia. Claro, esto que el Papa dice, el dominio grande de la realidad, es la organización eficiente, es la justicia distributiva, es el reparto equitativo. Una buena organización social no le concede ya mucho espacio a la misericordia.
hasta el punto, como el Papa señala, de que el mismo término, y esto es un texto literal suyo, el mismo término misericordia parece producir cierto malestar, ¿no? Bueno, dicho lo cual, dicho esto, yo creo que hay que añadir enseguida que este planteamiento que acabo yo de esbozar, creo que en la conciencia católica y en general en la conciencia social, creo que este planteamiento ha perdido alguna vigencia. Que hace 30 o 40 años era más fuerte, tenía mayor fuerza que hoy. Estas reflexiones que acabo de citar. Más presencia, mayor fuerza en la conciencia religiosa, cristiana o moral en general. Y hoy, por lo general, la lucha por la justicia, el compromiso de transformación de las estructuras sociales, como gran valor, como gran objetivo, creo que ha cedido. Creo que ha cedido un poco. Al mismo tiempo que, en paralelo, simultáneamente, ha ido creciendo la convicción sobre la necesidad del consuelo, del acompañamiento personal, de la misericordia y el gusto por estas prácticas. Yo creo que el que se haya revalorizado la misericordia o la compasión es bueno. Que haya disminuido el anhelo de una justicia social y el deseo de un cambio estructural, si ha ocurrido, si de hecho se ha dado, no es bueno. Por tanto, como es evidente, pues lo acertado sería una justa presencia o cultivo de ambos valores o de ambas experiencias, ¿no? La misericordia y la justicia. Las dos son necesarias. El Papa Francisco apunta una relación interna de la justicia con la misericordia. Dice él, ambas no contrastan entre sí, no se pueden enfrentar, no contrastan entre sí, son dos dimensiones de una única realidad que en su desarrollo alcanza su cima en la plenitud del amor. La justicia, en cuanto orden jurídico, es ciertamente, esto dice el Papa, es ciertamente un concepto fundamental en la sociedad civil. Y existe también la justicia distributiva, que consiste en dar a cada uno lo que le es debido. Pero esto ya lo había dicho el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est. Comentando cosas parecidas, el Papa Benedicto añadía, pero la caridad siempre será necesaria. Y la misericordia también. O sea, la justicia, la prevalencia del derecho, la lucha por las estructuraciones sociales y económicas justas, el recto cumplimiento de la ley, un Estado de Derecho, eso siempre serán objetivos ineludibles. Aunque tenemos que reconocer que a los cristianos nos ha costado entrar en el discurso de las estructuras. Nos ha costado entrar en el discurso del cambio estructural. Y creo que todavía en algunos ámbitos en la Iglesia sigue existiendo al respecto una sensibilidad baja, prevaleciendo una cierta tendencia espiritualista. Pero con esto, con la importancia del cambio estructural y el compromiso correspondiente, hay que admitir sinceramente que la justicia entre los hombres en las sociedades humanas siempre será insuficiente. Es lo que decía Benedicto XVI. Luchemos por la justicia, pero sepamos que la justicia siempre será insuficiente y que siempre será necesaria la caridad.
la justicia humana, la justicia en la sociedad, siempre será insuficiente. Y sin olvidar el compromiso en favor del desarrollo de la justicia, pues son necesarias también, ¿no? Son precisas la misericordia, la solidaridad concreta, la consolación. Desde luego, no podemos hacer del cristianismo una religión de mera consolación, ignorando estructuras injustas. Pero tampoco podemos minusvalorar la misericordia que está en las entrañas del cristianismo, como ya vimos ayer repetidamente, está en las entrañas del cristianismo y que además, humanamente, socialmente, siempre será necesaria. Y luego otra cosa muy importante, que también señalaba muy bien Benedicto XVI en la última encíclica Caritas in Veritate. No olvidemos esto, decía el Papa, ¿no? En realidad, una justicia sin magnanimidad, una justicia sin gratuidad, una justicia sin piedad o misericordia será una justicia mecánica y por tanto realmente inhumana. Una justicia que no tenga un toque de grandeza, un toque de gratuidad. Una justicia sin misericordia es una justicia mecánica y por tanto no es humana. Por eso, en definitiva, el Papa sostiene que la Iglesia, el Papa Benedicto, ¿no?, el Papa Francisco, como ya hiciera Juan Pablo II, debe seguir proclamando la misericordia. Debe seguir proclamando la misericordia como ese amor compasivo de Dios revelado en Jesucristo, porque es, ya lo decíamos ayer al principio, es el atributo, la misericordia, el atributo más estupendo del Dios que es creador y redentor. No nos está permitido ausentarnos a los cristianos de la lucha por la justicia estructural, pero tenemos que ser conscientes que la misericordia está en la entraña del cristianismo, porque es la entraña de Dios, porque Dios es el Padre de entraña misericordiosa. Bueno, está en una primera relación que me parecía necesario hacer, y luego hay una segunda relación entre misericordia y justicia que ya voy a desarrollar más pegado al texto de la bula del Papa, porque la plantea el Papa. Una segunda relación distinta entre misericordia y justicia, entendiendo en este caso la justicia de otra manera. En este caso ya no hablaríamos de la justicia social, sino de la justicia en ese sentido justiciero, que ya nos haría ayer en algún momento y que el Papa aboga expresamente. La bula habla de justicia en otro sentido distinto de de justicia estructural, justicia social. La justicia entendida como juicio, diríamos, juicio justiciero, el enjuiciamiento sobre los demás o sobre su conducta, en una aplicación rigurosa de una ley, un criterio, una norma de actuación. Sobre este aspecto, la convicción de que la Iglesia, según Francisco, la convicción de la Iglesia, según el Papa, es que los cristianos no pueden pretender solo esta justicia justiciera, este enjuiciamiento objetivo, porque hay que ir más allá de él. Ante el hermano mayor de la parábola, del hijo pródigo, que juzga así, con justicia justiciera, que juzga estrictamente, que juzga con dureza al hermano,
que le juzga sin cariño fraterno. El hermano pequeño que ha vuelto a la casa del Padre, ante esta conducta del hermano mayor de la parábola, el Papa afirma, comenta, ¿no?, que ha sido incapaz de alegrarse. Ha sido incapaz de alegrarse y ha vuelto su hermano. Y efectivamente, ¿no?, pues sobre el hermano que vuelve traza un juicio tan severo que es injusto. Un juicio tan severo que es injusto y que no tiene sentido, que no tiene calidad humana. Ese juicio es injusto porque no tiene calidad humana. Ese enjuiciamiento del hermano, dice el Papa, no está en coherencia, por ejemplo, no está en coherencia con el comportamiento del Padre, que es el comportamiento de Dios. No tiene ninguna coherencia con la misericordia del Padre de la parábola, que es Dios Padre y que no conoce límites. En esta parábola quedan perfectamente delineadas, confrontadas, las dos actitudes. El juicio duro, el juicio en una aplicación inmisericordia de la ley que hace el hermano mayor, y el obrar misericordioso que acoge, que celebra el regreso de alguien muy querido. Evidentemente, lo que diferencia al padre y al hijo es el amor. El padre quiere muchísimo al hijo, el hermano no muestra ningún cariño al hermano. El hermano mayor no muestra ningún cariño al hermano que vuelve. Y le aplica con dureza esto que yo llamo justicia justiciera. Justicia justiciera que no acoge ni integra. Porque la parábola, por ejemplo, la parábola nos podría sugerir esta pregunta. De haber tenido el hermano mayor la autoridad o la capacidad de hacerlo, habría cogido al hermano pródigo, le habría cogido el caso. Pues a lo mejor hay que responder que no, que en esa aplicación de la justicia justiciera, que de hecho muestra, pues o la habría acogido a regañadientes, sin generosidad ninguna, o sencillamente no le habría cogido. Y por tanto no le habría salvado. Y por tanto no le habría salvado al hermano, ¿no? Por el contrario, el padre de la parábola, pues sobre todo, siente cariño, ¿no? El padre de la parábola es padre. Él sobre todo es padre. Sobre todo siente cariño y obra en virtud de ese cariño, acogiendo y celebrando con esplendidez el regreso del hijo pródigo, que es un hijo muy querido. Una justicia sin misericordia no nos salva a los hombres, no es salvadora. Quizá una justicia justiciera quizá satisfaga un resentimiento. Quizá esa justicia sirva para dar legitimidad, dar cobertura, para justificar un resentimiento. Pero ciertamente no salvará. En realidad el Papa dice que la enseñanza del hijo pródigo ya estaba, en la palabra, ¿no?, ya estaba de algún modo adelantada, por ejemplo, en Oseas, ¿no? En el libro de Oseas, del libro del profeta Oseas, ya estaba de algún modo presente la enseñanza que hace Jesús en la parábola del hijo pródigo, cuando el profeta mostraba la superación de la justicia por parte de Dios en dirección a la misericordia. Es que el Papa añade, ¿no?, es que si Dios se detuviera en esta justicia, no sería Dios. Si Dios se detuviera en esta justicia justiciera, dejaría de ser Dios, sería como los hombres que invocan ese respeto a la ley. Con lo cual se sugiere
Con lo cual la bula sugiere que un Dios solo justo, solo con la justicia mecánica que a veces queremos y aplicamos a los demás, ese no sería Dios. Un Dios demasiado humano que a veces querríamos los hombres para dar salida, repito, o dar bajo el pretexto de la justicia humana, dar cobertura a nuestra mezquindad. Eso no cabe en Dios. Dios no rechaza la justicia, la engloba y la supera en algo superior que es el amor. Es decir, que una es la justicia humana, que llegado el momento a los mismos hombres nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente, porque llegado el momento todos desearíamos una cierta cordialidad. Una cierta cordialidad. Y en la Iglesia más. Por ejemplo, es absolutamente congruente que el Papa exhorte a los confesores de este año que confiesen bien y que sean signos efectivos de la misericordia de Dios. Porque si cualquiera de vosotros va a confesarse y le tratan con una dureza mecánica, pues yo he venido esperando otra cosa, ya sé que soy pecador. Y el que está ahí para confesarme también es pecador. Ya sé que soy pecador, pero yo vengo esperando misericordia. O este no es el sacramento de la misericordia de Dios. Bueno, pues esto que es una aspiración legítima y una necesidad en la vida de la fe, en la experiencia de una reconciliación sacramental, no es ajeno al sentimiento humano. O sea, yo si tengo que pedir disculpas a alguien por algo en el plano puramente humano y me reciben, me tratan con una frialdad, una corrección mecánica, digo, mira, yo la verdad es que no me queda muy bien, porque es que ha sido conmigo tan fríos. Yo que ya hice un esfuerzo, comprendo que yo a lo mejor tenía que pedir perdón porque la actuación mía no fue correcta, ya lo pedí, que no me costó poco, pero cierto, me he tratado de tal manera, qué bárbaro, qué fuerza, qué frialdad, qué poca calidad humana, ¿no? Creo que efectivamente, ¿no? Es que esta justicia que llamo yo justicia justiciera es que a nosotros mismos nos parece insuficiente. No nos parece suficientemente humana. No es esa la justicia que los hombres necesitamos, como decía antes Benito XVI, ¿no? Como la justicia humana no esté tocada de misericordia, no es humana, no es suficientemente humana. Y por eso la justicia sí, la justicia que no podemos decir por menos que es una justicia pequeña, de corazón pequeño. Una justicia, repito, que simplemente a lo mejor es un nombre que permite circular a nuestra mezquindad. Esta justicia no es la de Dios. La suya es otra que asume y supera el parámetro humano, abriéndolo a la misericordia. En esta justicia benevolente, en esta justicia magnánima, en esta justicia realmente redefinida por la misericordia, hemos de crecer los cristianos en nuestras relaciones personales, ¿no? Para ser coherentes con lo que Dios hace con nosotros. Bueno, por último, pues quiero hacer una pequeña reflexión sobre esta relación que puede llamar un poco la atención, en un momento a lo mejor no se ve tan clara, la relación entre la misericordia y el cuidado de la creación. Puede parecer poco apropiado, incluso un poco exagerado, ¿no? Un poco de moda ahora, incluso relacionaría la justicia con el ecologismo, perdón, la misericordia con el cuidado de la creación. Puede parecer una cosa un poco exagerada. Tendré que ser misericordiosos con la naturaleza. No se nos va un poco la mano en esto de la misericordia. Bueno, yo sinceramente quiero
expresar y razonar, ¿no? Creo sinceramente que ha llegado la hora en que también hemos de ver que un objetivo necesario es ser misericordiosos con la naturaleza, como creación y criatura de Dios. El último Haris del año pasado lo dedicamos a esto, ¿no? Haciéndonos eco de la encíclica del Papa, Laudato Si, pues el Haris estuvo dedicado al compromiso cristiano de tutela, de cuidado de la creación, ¿no? Entonces, reflexionamos bastante la encíclica del Papa. Pues justamente en Laudato Si, el Papa escribe al comienzo del texto, leo un párrafo breve, escribe sobre la naturaleza lo siguiente: esta hermana, y se refiere a la naturaleza, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Lo demás sabéis que viene inspirado por San Francisco, ¿no? Y más adelante el Papa dice: entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Bueno, esta hermana que es madre sufre nuestras opresiones y, como dice el Papa, figura ya entre los humillados y ofendidos, ¿no? Entre los seres vejados por la avaricia del hombre. Por eso yo creo que es preciso tener, hoy más que nunca, entrañas de misericordia hacia esta que el Papa, con tantos en la tradición cristiana, han llamado la hermana tierra, la hermana naturaleza. Entrañas de misericordia hacia esta entraña nuestra, hacia esta hermana nuestra que nos sostiene, que es hermana materna, madre fraternal, tan vejada por el ánimo posesivo y consumista del hombre, que no es capaz de reconocer en ella nada dotado de valor, de nobleza, de dignidad y merecedor de respeto, ¿no? Al plantear la necesidad de una piedad, una misericordia hacia la naturaleza, no se trata por ejemplo, no se trata de caer en un ecologismo extremista, en una concepción animista de la naturaleza. Los seres creados no son alguien. Cuando estaba escribiendo esto, escribí, pues aquí, no son gente, entre comillas gente. Yo estuve en Amazonas hace 3 años, o hace 3 años ahora, y me regalaron un plato de madera con un dibujo, una pintura, en la que se ve el Amazonas y una especie de ¿eh? De águila. ¿Es animal? Delfín. Una especie de delfín fluvial que hay en el Amazonas. Y me dijeron, uy, y dije, qué bonito, parece, sí, es un delfín de río. Y hay muchos en la zona, porque los indios no los matan, porque son gente. Estos delfines para los indios son gente, son seres animados, entonces tienen un máximo respeto hacia ellos y abundan mucho. No los comen, no los matan, son gente. Los seres creados no son alguien, no son gente, no tienen alma. No estamos hablando, repito, de una concepción animista de la naturaleza. No los equiparamos a los hombres, pero tampoco son materia mostrenca, carente de dignidad. Tienen sentido, tienen belleza, son seres amados de Dios, que por eso los ha creado. Toda criatura ha sido objeto del amor del Creador. Hay un axioma, teología de la creación: Dios crea el valor que ama.
Si existen, si han sido creados, es porque Dios los quería. Por tanto, son seres amados de Dios. Están a nuestro servicio, pero también merecen nuestro respeto. Y hoy, ante este grave desequilibrio que padecemos, necesitan de nuestra piedad y de nuestra misericordia. Muchas veces la encíclica del Papa Francisco repite, la encíclica Laudato Si, repite que la degradación de la naturaleza procede del corazón violento del hombre y de una cultura de la insolidaridad y la explotación, la sobreexplotación. La degradación del medio procedente de un corazón violento del hombre, de una cultura de la posesividad, del disfrute a ultranza, de la sobreexplotación de la naturaleza. Por eso es precisa la misericordia. Es precisa la misericordia hacia un mundo herido. Como dice el Papa, esta hermana nuestra clama. Precisa la misericordia hacia un mundo herido por el egoísmo y la rapacidad de los hombres, porque ya decía Benedicto XVI que el medio natural está así, lleno de heridas, por nuestro comportamiento irresponsable. Las heridas de la naturaleza tienen que suscitar en nosotros los cristianos, sobre todo en nosotros los cristianos, piedad, compasión, misericordia. Dice Francisco que los hombres destruyan la diversidad biológica, que degraden su integridad, que provoquen el cambio climático, que desnuden, una expresión preciosa, ¿no? Que desnuden la tierra de sus bosques, que destruyan las zonas húmedas, que contaminen las aguas, el suelo y el aire. Todo esto, dice Papa Francisco, como ya enseñó el patriarca Bartolomé, esto es pecado. Esto es pecado. Y por contrario, por tanto, es precisa la compasión. La compasión ante los seres de este mundo, minerales, vegetales y animales, que sufren por nuestra violencia. Es precisa la misericordia, porque todos los seres poseen una dignidad propia. La naturaleza, y esta es la lección profunda que hay que aprender, en la cual insiste mucho el Papa, la naturaleza no es nunca pura y mera materia. Eso es una concepción materialista de la materia que no es cristiana, que nunca ha sido cristiana. La naturaleza no es nunca mera materia, pura cantera de explotación, no es una mera reserva de recursos a disposición de la voracidad de los hombres. Esto, repito, es una concepción materialista de la materia que es ajena al cristianismo. Todos los seres naturales merecen algún respeto, aunque el hombre sea superior a ellos y pueda utilizarlos racionalmente y con todo el respeto preciso al servicio suyo, ¿no? Pero herida su dignidad, profanada la naturaleza de tantos modos, hoy demanda de nosotros compasión, piedad, misericordia, para defenderla, para protegerla, para tutelarla ante la avaricia destructiva, ¿no? Y esto pasa, pues, esto lo comentamos mucho, el Janis del año pasado, ¿no? Esto pasa, pues, por los modos de vivir, ¿no? Modos de vivir de menor posesividad, de menor ansia de disfrute, modos de vida más sencillos, menos consumistas, y luego por una cierta, yo creo que pasa hoy por una cierta resistencia cultural, me parece, ¿no? Una cierta resistencia cultural.
creo que hay que mirar bien qué compramos, de dónde viene lo que compramos, cómo se ha elaborado y cómo se ha distribuido. Pasa por apoyar el comercio justo, por hábitos de vida conservacionistas, por un compromiso en educar en todo esto. Y pasa también, quizá también, pues por un mayor contacto con la misma naturaleza, ¿no? Un mayor contacto con la misma naturaleza para conocerla y apreciarla mejor. Porque la contemplación desinteresada, admirativa, no posesiva de la naturaleza, a su vez, indiscutiblemente, afina nuestro espíritu, ¿no? Nos hace también más sensibles a los demás. La naturaleza bien admirada, bien contemplada, nos hace, pues, más sensibles en las relaciones humanas. Una enseñanza muy profunda, reiterada, de Laudato Si, la encíclica de Francisco, es la unidad indisoluble, la mutua dependencia entre justicia interhumana, justicia de los hombres y cuidado de la creación. En nuestra temática sería la unidad interna entre misericordia con los demás y piedad ante las criaturas de la naturaleza. Porque, y ya voy acabando, no es creíble, a mí me parece que no es creíble, un talante verdaderamente misericordioso con los demás, con las personas, con los hombres, que se acompaña de un comportamiento depredador o despreciativo ante la naturaleza. Eso no es creíble. Como que tampoco es creíble lo contrario. No es creíble un respeto ante la naturaleza que no se acompaña de un talante magnánimo, benévolo ante los demás. Yo creo que nuestra conciencia cristiana hoy ya no puede aceptar estas escisiones. Ya no debe aceptar estas escisiones graves. La necesaria madurez de nuestro cristianismo en esta hora debe abordar una actitud y un proceder unitario. Porque al cabo, yo en este momento me remitiría a la charla de ayer de Patricia, porque al cabo todo procede de un único corazón. Todo procede de la misma raíz humana, que es una entraña sensible, un corazón tierno y misericordioso. Y quien lo tiene, quien lo desea y lo pide, este corazón tierno y misericordioso, entonces vivirá con él en todo momento. En las relaciones humanas, en el perdón, en la comprensión, en el talante magnánimo, pero también ante los seres de este mundo, ante la naturaleza, que es también criatura de Dios y que merece de igual modo esto. El trato que proceda de esa misma entraña misericordiosa. Pues yo